Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. En nombre del Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales y en el mío propio, reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús y nuestros mayores deseos de paz y bienestar para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que de seguro será de mucha bendición para todos aquellos estudiosos de los orígenes del cristianismo. Les agradecemos por conectarse a través de nuestra página de Facebook y las preguntas que ustedes quieran hacer, pues no importa, las elaboran, las transmiten a través del chat y al final pues seleccionaremos algunas para que nuestro invitado pueda responder. Hoy tenemos un tema apasionante, ¿verdad? Estaremos hablando sobre las controversias cristológicas de los primeros siglos y cómo en estos 4 primeros concilios ecuménicos marcaron el rumbo doctrinal de una parte del cristianismo para luego, digamos, marcaran el rumbo doctrinal, ¿verdad?, que una parte del cristianismo tomó. Pero lo veremos desde la perspectiva unipentecostal, resaltando la unicidad de Dios. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro invitado especial, el hermano ingeniero Julio César Clavijo, teólogo reconocido de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, escritor, conferencista, con una amplia trayectoria en la defensa de la fe apostólica y la enseñanza sobre la unicidad de Dios, ¿verdad? Así es que nosotros damos la bienvenida a nuestro querido hermano Julio César. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en nuestra cámara. Así es que bienvenido, Gracias, hermano. gracias, apreciado hermano William, Ulises. Es para mí también una grande bendición estar con usted, conectado en esta hora, en esta noche, para tratar este tema tan interesante que usted me ha invitado a tratar en esta hora. Así que le doy un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo y también a los que nos van a estar viendo de manera posterior. Gracias al Señor por estas oportunidades que nos da de conversar, de pasar un rato ameno, un rato agradable, hablando acerca de la palabra de Dios y en esta hora, sobre todo, pues concentrados en un tema de índole histórico. Eso es lo que vamos a estar Sí. aquí tratando. Muchas gracias. Yo siempre digo que es lo mejor que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿verdad? Estos medios. Me dice un Amén. hermano, Sí. no, me dice, el Espíritu Santo no se mete en eso. ¿Cómo no? Ahí está el Espíritu Santo, si no, no funciona. Bien, hermanos, antes que entremos en materia, nos gustaría que en breve describiera qué es la Iglesia Pentecostal Unida del Nombre de Jesucristo de Colombia, así a grandes rasgos, para que veamos la dimensión de la Iglesia Pentecostal en Colombia. Bueno, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la iglesia no católica más grande de este país, en número de miembros. Gracias a Dios, la iglesia aquí en Colombia empezó en el año 1937 a través de un misionero que fue enviado por una iglesia canadiense llamada la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo, el misionero Axel Werner Larsen, y esa iglesia después se unió con la Iglesia Pentecostal Unida. Entonces comenzó a hacer un trabajo conjunto durante muchos años aquí en este país y ya la iglesia ha crecido de una manera hermosa, de tal forma que en cada rincón de este país se encuentra una congregación, un pastor, eh, personas que están predicando la palabra de Dios. Se predica por las etnias indígenas, por las selvas, por las montañas, por los llanos, por la costa, por toda parte. Qué Entonces bueno. aquí el evangelio es muy conocido en este país
y también la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha enviado misioneros a muchas partes del mundo que también están anunciando la palabra del Señor bajo el auspicio de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Por la década de los 60, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tomó un camino autónomo, ya no hizo más parte de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sino que tomó un camino autónomo y gracias a Dios ahora sigue haciendo la obra de Dios no solamente aquí en este país, sino en muchas partes del mundo. Y gracias a Dios ha vivido un avivamiento muy poderoso del Espíritu Santo en medio nuestro y también pues del conocimiento y la revelación de la honestidad de Dios. Qué bueno. Bien, hermano, muchas gracias por esa descripción, ¿verdad? Pues nos alegra mucho, ¿verdad? Que al revisar todos los orígenes de las iglesias del nombre, tenemos el mismo inicio, ¿verdad? Las mismas raíces del movimiento pentecostal de la calle Azusa, ¿no? Bien, hermano. Sí. Bien, entonces ahora vamos a entrar, hermano Julio César, en el tema que nos hemos comprometido a hablar. Hablando del contexto histórico, ¿verdad? Hoy decía que vamos a hablar sobre este tema de los conflictos, las controversias cristológicas que se generaron al inicio del cristianismo, ¿verdad? En sus orígenes. Entonces, estimado hermano Julio César, ¿podría así brevemente explicarnos el contexto histórico y social de los primeros siglos del cristianismo? ¿Y por qué surgieron esas controversias doctrinales en ese periodo? Así a grandes rasgos, ¿verdad? Claro que sí. La iglesia cristiana de los primeros siglos pues se desarrolló en el seno del Imperio Romano. Ese era el imperio que en ese momento dominaba el mundo y allí, justamente en ese imperio, fue donde se desarrolló la iglesia cristiana. En el libro de los Sí, Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que se dice que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, posterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ocurrió algo hermoso ese día, algo sobrenatural, que fue el derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús de unas 3.000 personas, todas las cuales eran de origen judío. así. Alrededor de una década, de unos 10 años, la iglesia estuvo conformada exclusivamente por personas judías. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien presente porque a veces pensamos que la iglesia se expandió inmediatamente por todo el mundo, pero no, la iglesia duró alrededor de unos 10 años conformada exclusivamente por personas judías. Estos judíos cristianos no consideraban al cristianismo como una nueva religión, sino que ellos lo veían como la culminación del judaísmo. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Claro. Ellos no pensaban que estaban hablando de algo distinto al judaísmo inicialmente, ¿sí? Sino que lo veían como la culminación, el cumplimiento de todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces lo veían como la culminación del judaísmo. Sí, Estos claro. cristianos judíos, entonces, a su fe en Yahvé, el único Dios, le añadieron la comprensión de que Jesús es el Mesías prometido, el propio Dios de Israel, manifestado en carne como el Hijo de Dios, o el postrer Adán, o el varón perfecto, porque eso es lo que ellos entendían con el concepto de Hijo de Dios, ¿sí? Significaba el postrer Adán o el varón perfecto. Por eso estos primeros cristianos continuaron asistiendo a orar al templo, como nosotros lo leemos en el libro de los Hechos, ¿sí? Iban a orar al templo en Jerusalén y continuaron con las mismas costumbres de alimentación judía y otras costumbres judías más, ¿sí? Porque ellos eran judíos. Claro. Pero tras la predicación de Pedro en la casa de Cornelio y los ministerios de Bernabé y Pablo, el evangelio se comenzó a extender ya no solamente entre personas de origen judío, sino también entre personas de origen gentil, es decir, los no judíos. Una de Claro. las primeras grandes controversias entonces se dio por allá alrededor del año 50 después de Cristo, es decir, unos 20 años, alrededor de unos, de, sí, unos 15
16, 20, de 15 a 20 años después de que la iglesia ya se había consolidado. Y esta controversia se dio por un choque entre culturas. O sea que la primera controversia así importante que nosotros vemos dentro del cristianismo se da por un Sí, choque entre culturas. Los primeros cristianos, al ser judíos, pues ellos practicaban desde niños la circuncisión y otros requisitos de la ley de Moisés, que para ellos eran bastante normales. Y cuando la gente gentil se comenzó a convertir, entonces algunos judíos, un importante grupo de judíos, quisieron imponer todo esto a los gentiles, es decir, que los gentiles se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés, que se abstuvieran de ciertos alimentos que los judíos consideraban inmundos. claro. Entonces se citó a un concilio en Jerusalén. Y la decisión final, que eso fue impulsada sobre todo por Jacobo, ¿sí? Aunque también es conocido como Santiago, fue que los gentiles no tenían que ser circuncidados ni guardar toda la ley de Moisés, sino que en su lugar se les pidió, y esa es algo muy importante en las conclusiones de ese concilio, que se les pidió abstenerse de comer lo sacrificado de los ídolos y no comer sangre. Al ser Cristo el cumplimiento de la ley, entonces convinieron todos los que estaban en ese concilio en que no era necesario que los gentiles guardaran el séptimo día porque el verdadero reposo es Cristo, como Cristo mismo lo dijo cuando en Mateo 11, 28 al 30 dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces Jesucristo se presenta como el verdadero reposo. Entonces también se les dijo que no se les debía exigir el ser circuncidados porque, por ejemplo, el bautismo en el nombre de Jesús es ahora la circuncisión, como por ejemplo lo dice Sí, en claro. Colosenses capítulo número 2, versículos del 11 al 12. Es decir, les dijeron que esas cosas que tenían que ver con la propia ley de Moisés tenían un cumplimiento en Cristo y por lo tanto no se tenían que seguir observando de una manera literal, sino ver el cumplimiento que todas ellas tenían en Cristo. Entonces se les dijo, lo que hemos nosotros llegado aquí a tener en cuenta es que ustedes deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y de no comer sangre, ¿sí? Luego, ya con el paso del tiempo, ya no serían las costumbres judías las que causarían las controversias, sino, mire usted, o sea, al principio fueron las costumbres judías las que causaron las controversias, pero ya luego no fueron las costumbres judías, sino las costumbres de los griegos, de los gentiles, de los grecorromanos, fueron las que comenzaron a generar las controversias. Entonces, sobre todo por las tradiciones grecorromanas, pero sobre todo por los pensamientos de la filosofía griega. Entonces, la filosofía griega iba más allá de la transmisión racional de pensamientos, de sistemas de pensamientos, y estaba muy fuertemente vinculada con lo místico. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo presente porque esa filosofía era así, una filosofía muy fuerte vinculada con lo místico, donde se practicaban ritos de purificación, donde se practicaban distintas ceremonias, meditaciones, e incluso se practicaba también el ascetismo. Había un movimiento sincrético llamado el gnosticismo. Este es un movimiento muy importante que había tomado de diferentes corrientes filosóficas, tales como el platonismo, el neoplatonismo, el pitagorismo, el estoicismo e incluso algunas cosas del judaísmo y de las religiones orientales. Y este gnosticismo fue uno de los mayores perturbadores del cristianismo. Uno de los puntos centrales del gnosticismo es que decía, al igual que también lo decía Platón, el filósofo Platón, que había un mundo espiritual que era el mundo ideal o perfecto y que ese mundo era lo realmente bueno, mientras que el mundo material era un mundo caído y malo, y por esta razón el gnosticismo se opuso frontalmente contra la predicación evangélica que enseñaba que el único Dios se manifestó en carne como el varón perfecto o el postrer Adán para venir a salvar a la humanidad. Ellos no podían aceptar que Dios, la máxima pureza según el cristianismo, pudiera involucrarse directamente con la materia, que para ellos era perversa. Y por eso el que vino a salvar, según ellos, no pudo ser el gran Dios, sino que tenía que ser una especie de Dios menor o un intermediario. Tampoco creían que el gran Dios creó de manera directa
a la materia perversa, porque ellos consideraban que todo lo material era malo, sino que el creador de la materia, pues entonces tenía que ser otro Dios, un intermediario, no el Dios más grande, no el Dios supremo. La situación se agravó cuando empezaron a aparecer expresiones del gnosticismo llamadas cristianas, es decir, no solamente permaneció el gnosticismo en su ambiente gentil, sino que ahora aparecían también expresiones del gnosticismo llamadas cristianas en maestros como Basílides, Saturnino o Valentín. Así que el gnosticismo infiltró al cristianismo y esto condujo a que se dieran las primeras controversias cristológicas, que fueron las controversias más álgidas que ha enfrentado la Iglesia a lo largo de su historia, y de esto ampliaremos durante esta conversación. Es decir, durante la historia de la Iglesia se han dado diferentes controversias, pero definitivamente las controversias cristológicas han sido las más fuertes, las más complicadas dentro del cristianismo. Bueno, Claro, otras controversias, vemos que otras controversias se generaron motivadas por otras situaciones, por ejemplo, motivadas por diversas interpretaciones del texto sagrado. Por ejemplo, para aquí colocar algo que nos sirva de ilustración, durante el siglo IV, la generalidad de los cristianos creía que el bautismo era para el perdón de los pecados. Pero entonces surgió una pregunta: ¿qué pasaría con alguien que pecó después del bautismo? Si el bautismo era para perdón de los pecados y quitaba los pecados o purificaba los pecados cometidos antes de ser bautizado, ¿qué pasaría si un creyente pecaba después de ser bautizado? Entonces comenzaron a haber diversas interpretaciones. A ver, ¿podría tener perdón de sus pecados o ya no podría tenerlos? Entonces, por ejemplo, figuras como Tertuliano e Hipólito se enfrentaron contra el obispo romano Calisto diciendo que cualquiera que después de bautizado hubiera cometido adulterio tenía que ser excomulgado porque ya no tenía perdón de Dios. O sea que para estas personas el adulterio, después de que uno ya hubiera sido bautizado, eso ya no tenía perdón de Dios, eso ya era un pecado por el que no se debía pedir porque era un pecado imperdonable de acuerdo al pensamiento que ellos tenían. Entonces, mientras tanto, el obispo romano Calisto sí creía que un adúltero, si se arrepentía de todo corazón y pasaba por un tiempo de penitencia o disciplina, podía recibir el perdón de Dios. Más adelante se dio una controversia muy parecida entre Novaciano y el obispo romano Cornelio. Novaciano, por ejemplo, decía que cualquier cristiano caído o un lapsi, un caído, lapsi en griego, que le llamó así cualquier cristiano que durante las persecuciones imperiales hubiera adorado a un ídolo para evitar la muerte, no tenía perdón de Dios y tenía que ser excomulgado, porque se estaba persiguiendo a los cristianos para matarlo. Entonces, una de las formas de poder evitar la muerte por ser cristiano era entonces adorar un ídolo pagano. Entonces, algunas personas participaban o cedían durante el momento de la persecución y adoraban un ídolo, y entonces Novaciano dijo: eso no tiene perdón de Dios. ¿Sí? Eso no tiene perdón de Dios. Una persona que haga eso tiene que ser excomulgada. Pero Cornelio, en cambio, Cornelio era el obispo romano en ese momento, sostenía la misma posición que Calisto defendió anteriormente con respecto a los adúlteros, y sostuvo que los lazzi o los caídos podían ser restaurados si se arrepentían de corazón y pasaban por un tiempo de disciplina o penitencia. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, con el tiempo se formó una secta que fue llamada la secta de los novacianos o cátaros. Ellos decían que eran los puros y creían que habían pecados imperdonables después del bautismo, como la apostasía, la idolatría, cualquier pecado sexual, el homicidio, y con el tiempo fueron añadiendo otros muchos más asuntos. Entonces vemos que las controversias se dieron por el choque entre culturas, primero con el choque con asuntos de costumbre o tradiciones judías, luego ya con lo que tenía que ver con los pensamientos propios o las tradiciones propias de los gentiles grecorromanos, específicamente con su filosofía. Pero también se dieron unas controversias en los primeros siglos motivadas por distintas interpretaciones que se le daban al texto sagrado o situaciones que estaba experimentando la iglesia, y entonces se daban esas interpretaciones de acuerdo a las circunstancias que se estaban presentando. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos que se dieron esas controversias en ese tiempo. Por eso se daban las controversias. sí. Claro, ahora a nosotros nos suena, digamos, un poco fácil, ¿verdad?
entender estas controversias, pero los principios era complicado, ¿no? Porque eh, como uno puede ver, el cristianismo en sus orígenes tiene de todo, una amalgama de todo: gnosticismo, platonismo, los esenios, estoicismo, de todo, ¿verdad? Porque, bueno, en esas culturas se insertó, en todas esas culturas, el Evangelio. Bien, hermano, hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo. ¿Qué factores políticos? Porque no podemos negar, ¿no?, que también el Evangelio o el cristianismo tuvo que ver, digamos, en un contexto político, ¿no? Hablamos del Imperio Romano. ¿Qué factores políticos, culturales o religiosos influyeron en la formulación de las primeras doctrinas cristológicas? Fíjese bien, en las primeras doctrinas cristológicas. Bien, como ya lo expliqué anteriormente, la influencia de la filosofía griega, especialmente de ese dualismo platónico y gnóstico que decía que lo espiritual es lo bueno y perfecto y que lo material es lo malo o lo corrompido, fue el principal motivador de las controversias cristológicas. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Lo vamos a ver. Porque según la Biblia, Dios mismo vino a salvar. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Dios mismo vino a salvar. Isaías 35:4 dice: decídalos de corazón apocado, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, que la Escritura está diciendo de una manera explícita, ¿sí? De una manera directa, de una manera supremamente clara, que el que iba a venir a salvar es Dios mismo, ¿sí? También, Pero por ejemplo, nosotros vemos el cumplimiento de esto en Mateo 1:23, que dice, el texto dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, el texto sagrado está diciendo que Jesús es Dios mismo con nosotros, ¿sí? Dios mismo con nosotros, ¿cómo? En la forma de un niño, en la forma de un hijo, en la forma de un hombre, ¿sí? Así es que Dios prometió venir a salvar. Pero según la idea común del mundo griego, esto no podía ser posible, ¿sí? Porque en el mundo griego, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Lo material era malo, es decir, ellos no podían concebir en su mente que si se estaba hablando del Dios supremo, del Dios grandioso, del Dios más grande y poderoso, del bueno, ¿cómo él iba a poder tomar materia si para esa cultura la materia era lo malo? Entonces, hablar de que Dios se manifestó en carne, eso era para ellos algo detestable, algo que ellos inconcebible. no podían concebir en su mente. Entonces, por eso es que desde el principio el cristianismo tuvo graves problemas, o digamos, uno de los grandes oponentes de la predicación cristiana fue el gnosticismo, que se basaba también en las ideas platónicas. Platón había dicho que había un mundo espiritual, que era el mundo ideal, el mundo perfecto, lo bueno, y que este mundo material era un mundo caído como una copia del mundo ideal, pero era una copia imperfecta y una copia perversa, de la cual nosotros teníamos que ser liberados, porque también para el mismo Platón el ser humano no consistía sino de un alma que estaba encerrada o atrapada dentro de un cuerpo que era su cárcel, del cual tenía que ser liberada. Mientras tanto, en el pensamiento judío, el ser humano estaba conformado, o digamos, el cuerpo es parte esencial del ser humano. No se, en el judaísmo no se pensaba que el ser humano era un alma encerrada, sino que había una unidad en el ser humano. La antropología judía es que la unidad del ser humano era su cuerpo y su alma. El cuerpo no era una cárcel y no era el verdadero yo, no era solamente el alma, sino era la unidad del cuerpo y el alma. Lo espiritual y lo material estaban dentro del hombre. Pero el mundo griego pensaba diferente. Entonces, nosotros comenzamos a ver entonces ahí que comienzan a aparecer varios grupos enseñando cosas diferentes. Por ejemplo, aparecieron inicialmente los ebionitas, que creían que Jesús era un hombre y nada más, pero que tenía el ministerio profético.
¿Y por qué decían que Jesús era un hombre y nada más? Porque precisamente, ¿sí? Como esas filosofías no aceptaban que el Dios supremo se hubiera podido manifestar en carne, entonces comenzaban a buscarle, digamos, a esquivar esa enseñanza de que Dios se manifestó en carne. Entonces decían, aparecieron los guionistas diciendo, mire, Jesús es simplemente un hombre que es un profeta, como Moisés, eso es lo que es Jesús, pero él no puede ser Dios en ninguna manera, él es solamente un hombre, mire. Entonces ahí ya están hablando de que él es solamente un hombre, están negando su deidad. Pero Luego, estos ya entonces son más, también, estos son más judíos, sí. Estos ya son estos eran judíos, más judíos, sí, pero sí, también eran judíos. no podemos negar que el judaísmo también estaba inmerso dentro del mundo greco-romano y el judaísmo ya había sido permeado también por la filosofía griega. Aunque ellos eran judíos que estaban permeados por la filosofía griega y por eso no podían creer que Dios se manifestó en carne, porque no podemos desconocer que la iglesia primitiva, como ya lo dijimos, la primera iglesia cristiana fue judía. Ellos aceptaron inmediatamente la predicación evangélica de que Dios se manifestó en carne, de que Dios mismo vino a salvar, en eso no tenían problema. Pero los evionitas sí eran unos judíos que ya estaban de alguna manera permeados o contaminados, si lo podemos decir de alguna forma, ¿sí? Con doctrinas o pensamientos griegos, y por eso dijeron, pues si hablamos de Jesús, él no puede ser Dios, él tiene que ser un hombre nada más y tiene que ser un profeta, ¿sí? Muy bien. Luego entonces aparecieron otros, ya dentro del mundo griego comenzaron a aparecer los adopcionistas o dinámicos, que creían que Jesús era un hombre sobre el que reposó de una manera sin igual la dinamis o el poder de Dios. Entonces, por eso son conocidos dinámicos, por la palabra griega dinamis, que significa poder, ¿sí? Poder. Entonces, sobre Jesús reposó de una manera extraordinaria el poder de Dios, pero él era solamente un hombre, no podía ser Dios. Mire que estamos en las mismas ideas de negar que Jesús es el Dios supremo. Ahí se dan las controversias cristológicas motivadas por el gnosticismo, especialmente por esas ideas que el gnosticismo había tomado prestadas del platonismo y del neoplatonismo. Entonces, la gran mayoría de los adopcionistas o dinámicos creía que Jesús fue o recibió, un hombre que recibió ese poder de una manera extraordinaria durante su bautismo en el río Jordán, y que en ese mismo momento él fue adoptado por Dios como su hijo y que fue investido del poder de Dios de una manera extraordinaria. Entre estos tenemos, por ejemplo, exponentes como Teodoto el Curtidor en el siglo II y Pablo de Samosata en el siglo III. Entonces, ahí estamos viendo nosotros grupos que negaban que él tuviera que ver algo con Dios. Él simplemente era un hombre lleno del poder de Dios, ¿sí? Inclusive los adopcionistas decían que él podía ser llamado Dios, pero no en el sentido que fuera Dios verdaderamente, sino porque estaba muy lleno del poder de Dios en un determinado momento. Entonces se le decía Dios, como cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, es porque en ese momento Jesús estaba muy lleno del poder de Dios, pero no porque él fuera Dios. Así lo interpretaban ellos, ¿sí? Bueno, posteriormente se comenzaron a dar unas controversias conocidas como las controversias semiarrianas. ¿Por qué se llaman semiarrianas? Porque comenzaron a surgir pensamientos muy parecidos a los que luego en el siglo IV expresó Arrio, pero no eran exactamente el pensamiento de Arrio, sino muy parecido. Entonces, por eso se llaman controversias semiarrianas. Con exponentes que decían que para Dios el Padre creara el mundo, como Dios el Padre era la deidad suprema, entonces él no podía contaminarse de materia, o sea, ni siquiera podía crear el mundo, ¿sí? Porque como el mundo es malo, el universo tiene materia y la materia es mala, según ese pensamiento, entonces Dios no la podía crear de manera directa. Necesitaba un intermediario que lo hiciera, alguien que él le pudiera dar órdenes y que creara la materia, pero Dios directamente involucrarse con la materia era imposible para Dios hacerlo, porque eso para ellos era perverso, o sea, era como algo espantoso pensar que la deidad suprema, el Dios supremo, pudiera tocar lo que ellos consideraban lo malo o lo perverso. Entonces ellos dijeron que para Dios crear el mundo, lo primero que hizo fue concebir un pensamiento en su mente. Pero este pensamiento, fíjense ustedes, ellos decían ellos, este pensamiento no permaneció como un pensamiento, como algo abstracto solamente en su mente, sino que en algún momento Dios lo profirió con su boca.
Entonces se llamó el logos, la palabra, el verbo, ¿sí? Cuando lo profirió con su boca. Y al proferirlo con su boca, entonces apareció como un individuo diferente a él, como un sujeto personal independiente del Padre, ¿sí? Y entonces era muy supremo en el sentido de que fue lo primero creado por el Padre, pero tampoco era tan bajo como la materia. O sea, estaba como en un nivel intermedio. Era lo más Claro. grandioso que Dios pudo haber creado porque salió directamente desde su mente y fue proferido por su boca, ¿sí? Y fue proferido por su boca. Y entonces apareció un individuo que tenía unas características especiales, pero él sí podía crear la materia porque como no era el Dios supremo, él sí la podía crear, él sí se podía de alguna manera contaminar, si lo podemos decir, con la materia, porque él era un Dios de una menor categoría. Y entonces a ese logos, a esa palabra, ¿sí? Y esto venía prestado del estoicismo, que ellos también habían hecho énfasis en un primer principio, el que llamaban el logos, ¿sí? Ya eso ya se había hablado en la filosofía. Entonces tomaron un parecido de lo que había con Juan, lo que Juan había dicho en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, algo que Juan hizo a propósito para desafiar a las filosofías, pero ellos la tomaron y tomaron ese texto, lo combinaron con las ideas del estoicismo, que también eran parte del gnosticismo, y comenzaron a combinarlas de esta forma para decir que apareció una deidad que no era la deidad suprema, estaba sometida siempre a ella, pero con esa sí se podía crear el mundo. Entonces a esa deidad la llamaron el Logos, pero como fue creada por el Padre, entonces era el Logos Hijo, el Logos Hijo. Entonces desde ahí surge lo que se llama la teología del Logos, un Logos que es llamado Hijo, porque mire usted que cuando uno mira en el Evangelio, en toda la parte del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando uno mira por qué a Jesús se le llama el Hijo, siempre se está haciendo énfasis de que se le llama el Hijo porque Él es el varón perfecto. Es decir, Claro. se le llama Hijo porque nace de María, porque es un hombre que nace de María. Pero nunca se hablaba de que Él como Hijo había estado en un tiempo preexistente a la creación. Pero esto sí fue lo que hizo esta doctrina o la teología del logos, que era prestada del estoicismo y que obviamente también ya estaba dentro del gnosticismo. Entonces, a través de ese logos hijo, Dios crea el mundo, pero también cuando se trata de salvar a la humanidad, tampoco el Dios Padre podía venir porque era el Dios más grande, él no se iba a contaminar con la materia, él no iba a tomar carne ni nada de eso, pero el Logos Hijo sí la podía tomar y entonces el que vino a salvar fue un intermediario llamado el Logos Hijo, pero no el Dios Padre. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a ver esas tendencias semiarrianas que las encontramos expresadas en hombres como Justino Mártir, y otros llamados los apologistas griegos, pero también las vemos de una manera también muy poderosa en los primeros prototrinitarios. Y los llamamos prototrinitarios porque esos primeros trinitarios no creían en lo que se llama la Trinidad Ortodoxa. La Trinidad Ortodoxa dice que las tres personas son o eternas, o iguales y consustanciales, pero Tres iguales. por los primeros siglos nadie creía en esa doctrina todavía. Estos primeros prototrinitarios realmente hablaban así del Logos Hijo, tal como lo expresó Justino Mártir y tal como lo expresaron los llamados otros apologistas griegos. Y asimismo ellos continuaron repitiendo lo mismo, que el Logos Hijo fue creado por el Padre, o mejor dicho, ellos decían que el Padre estuvo solo inicialmente, que luego el Padre creó al Logos Hijo lo creó, y que luego este Logos Hijo creó el mundo, y que luego este Logos Hijo vino a salvar, y que el Logos Hijo siempre estaba subordinado al Padre, pero que también había un tercer individuo que había salido también del Hijo, ¿sí? Y que se llamaba el Espíritu. O sea, se comenzaron a hablar de una especie de Trinidad, por eso lo llamaban prototrinitarios, y entre este tipo de pensamiento vemos a personas que lo defendieron como Tertuliano, Hipólito, Novaciano y Orígenes de Alejandría. Generalmente los trinitarios cometen un error muy grande de anacronismo al querernos presentar a esos primeros exponentes de la Trinidad como si fueran trinitarios ortodoxos, cuando realmente no lo eran. Por eso es mejor llamarlos a ellos prototrinitarios.
Y los prototrinitarios iniciales fueron de corte semi-arriano, ¿sí? Muy bien. Y luego ya para el siglo IV, nosotros vemos que apareció mmm, o se dio la crisis arriana, que fue una crisis muy fuerte, ¿sí? Se dio la crisis arriana por un hombre llamado Arrio, que Arrio era discípulo de un hombre llamado Luciano de Antioquía. O sea, realmente el nombre que se le dio a esa doctrina de arrianismo fue porque Arrio fue como el que la inició, pero no porque él realmente fuera el máximo exponente de esa doctrina. Dentro de cuando se dio la controversia o la crisis arriana, todos los que defendían la doctrina parecida a la de Arrio, todos coincidían en que ellos eran discípulos de un hombre llamado Luciano de Antioquía. Es decir, que esa doctrina llamada arriana realmente no debía llamarse arrianismo, sino lucianismo. Así debió haberse llamado. Pero se le dio ese nombre y bueno, así ha quedado para la historia, como arrianismo. Entonces, este Arrio fue discípulo de Luciano de Antioquía, como ya lo dijimos, y este Luciano de Antioquía, a su vez, había sido discípulo de Orígenes de Alejandría, un prototrinitario. ¿Sí? Entonces, todos los defensores iniciales de lo que se conoció como el arrianismo, ya dijimos, al haber seguido a Orígenes de Alejandría, que era un prototrinitario, pues ellos también eran prototrinitarios. Esto también es muy importante que se tenga presente porque, por lo general, en los libros de historia o patrística trinitaria no se dice. Se presenta a los arrianos como si no fueran trinitarios, pero los arrianos realmente, esos arrianos a los que nos referimos, así en la historia del cristianismo, eran realmente prototrinitarios. ¿Sí? No eran unicitarios. No, no eran unicitarios, eran no eran unicitarios. No tenían nada que ver con la unicidad, ellos eran prototrinitarios, creían también en tres hipóstasis, como lo había creído o lo había defendido Orígenes de Alejandría, porque ellos provenían de Orígenes. ¿Sí? Todos estos prototrinitarios arrianos se parecían a los prototrinitarios semiarrianos, en que todos ellos creían que el Hijo fue creado por el Padre y era un siervo del Padre. Es decir, estamos hablando de la doctrina del Logos Hijo, ¿sí? Que venía del estoicismo, del Logos, del estoicismo, y tomado también del gnosticismo. De ahí comenzaban a revolverse todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, todos ellos, los semiarrianos y los arrianos, se parecían en que ellos creían que el Hijo fue creado y que era un siervo del Padre. ¿Sí? La diferencia entre los semiarrianos y los arrianos, los prototrinitarios arrianos y los prototrinitarios semiarrianos, era que mientras los semiarrianos decían que el Hijo venía de la misma sustancia del Padre, ¿sí? o había salido de la misma sustancia divina del Padre, los arrianos decían que no, que era otra sustancia diferente, que prácticamente era una sustancia que se había generado de la nada, mientras que los otros decían que había salido de la misma sustancia divina. Entonces, ahí estaba la diferencia entre los semiarrianos y los arrianos, pero todos eran trinitarios, no se nos puede olvidar eso. Eso es un punto muy importante que hay que tener presente. ¿Sí? Bueno, entonces, pregunta usted acerca del factor político y dice que no podemos olvidar que había un factor político que también influía en todo este tipo de cosas porque precisamente pues estaba el Imperio Romano dominando, pero en la crisis arriana ocurrió algo bien particular y es que durante la controversia arriana el factor político llegó a ser muy relevante porque para ese tiempo el emperador Constantino supuestamente se había convertido al cristianismo. O sea, mientras los otros emperadores persiguieron a los cristianos, ¿sí? En ciertos momentos, este emperador Constantino dijo que él no los iba a perseguir, que ¿por qué los iba a perseguir si antes él era cristiano? ¿Sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo que había ocurrido era que Constantino había decidido el cristianismo como una fuente para la unidad de su imperio, ¿sí? Para la unidad de su imperio. Por lo cual, él estaba muy interesado en que no hubieran controversias entre los cristianos y que se llegara a un acuerdo. A él no le importaba cuál fuera el acuerdo. Él lo que necesitaba era que hubiera unidad. Claro. Entonces, como cuando al considerarse un cristiano pensaba que los cristianos todos eran una unidad, que todos creían lo mismo, y comenzó a ver esas fuertes controversias, entonces se preocupó. Pero él estaba instando por la unidad y no le importaba el resultado doctrinal en realidad.
Entonces, hay una carta de Constantino que él manda a Alejandro y a Arrio durante la controversia, les dice, esas controversias, estas disputas que hay entre ustedes son de una importancia, o sea, sin ninguna importancia, no sé por qué le dan tanta importancia, pónganse de acuerdo, lleguen a un arreglo. Esa era la manera en que él veía el asunto, la situación. ¿Sí? Entonces, precisamente porque el Estado estaba inmiscuido en esto, entonces Constantino citó a un gran concilio, donde incluso le pagó los viáticos a los obispos y a una comitiva que iba con cada obispo, como 3 o 4 personas iban con cada obispo, y entonces se habla de diversos números de asistentes, pero se habla sobre todo que de 318, que fue un número Sí, que fue como el que quedó, que eran los asistentes, pero eso multiplicado por 5 daba como 1.500 personas, porque cada uno traía una comitiva que lo estaba acompañando, y todo era subsidiado por el Estado, porque Constantino deseaba que se llegara a un arreglo. ¿Sí? Incluso se dice que vinieron obispos hasta de por fuera del Imperio Romano, la mayoría eran del oriente del Imperio, y unos pocos también venían del occidente del Imperio. Y también, por ejemplo, podemos hablar de otra controversia que se dio a finales del siglo IV, que fue la controversia que podemos llamar la controversia con el trinitarismo ortodoxo. O sea, a finales del siglo IV sí apareció lo que se llamó el, el trinitarismo ortodoxo, es decir, ese trinitarismo que dice que las tres personas son coeternas, coiguales y consustanciales, sobre todo motivado eh, por tres individuos que se llamaron los padres capadocios. Capadocio. Basilio de Cesarea y Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Ellos fueron los promotores de esa doctrina trinitaria ortodoxa que antes de ellos no se creía. Hasta cuando ellos aparecen y la formulan, es que comienza a creerse. Y resulta que esa controversia con el trinitarismo ortodoxo, ahí sí el factor político fue supremamente decisivo. Si en Nicea fue importante, aunque realmente no llegó a ser tan importante porque, aunque sí digamos, los disidentes, digamos, se les castigaba porque se exiliaban, ¿sí? Nadie se atrevió en ese momento a levantar la mano o a asesinar a alguien por asuntos de fe dentro de la iglesia, ¿sí? Que porque alguien era un arriano o el otro era un protestantario, tal cosa, entonces que se iban a matar entre ellos o que había poder del Estado para matarlos, no había. Pero a partir de el establecimiento del trinitarismo llamado ortodoxo, entonces apareció, digamos, este trinitarismo se impuso a través del factor político de una manera decisiva, porque el emperador Teodosio el Grande, ¿sí?, expidió un edicto llamado el Edicto de Tesalónica. Ese edicto de Tesalónica del 380 decía que cualquiera que quisiera ser amigo del Estado tenía que confesar la fe católica romana. Así habló. Es decir, en ese momento nace la Iglesia Católica Romana con Teodosio I el Grande, y Es una de el las origen características del fundamentales catolicismo. de la Iglesia Católica Romana es que esa iglesia era trinitaria. Se dice que el que no creyera en la Santa Trinidad era enemigo del Estado, sus bienes serían confiscados, sus iglesias serían quemadas, destruidos sus libros. Es decir, cualquiera que no creyera en la Santa Trinidad, según ellos, ya era la Trinidad ortodoxa en ese momento, la Trinidad de los capadocios, entonces, si no la creía, era un enemigo del Estado. Y luego, al año siguiente, en el Concilio de Constantinopla del 381, lo que hizo fue ratificarse lo que ya se había dicho por medio del edicto de Tesalónica, es decir, un emperador fue el que impuso una fe, ¿sí? Obligó a la gente a creerla y si no la creían estaban muertos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver así a grandes rasgos acerca de lo que usted me pregunta de los factores políticos, culturales, religiosos que influyeron en la formulación de las primeras doctrinas cristológicas. ¿Sí? Bien, veámoslo ahora desde la perspectiva unipentecostal. ¿Cómo se interpreta la divinidad de Cristo frente a estas doctrinas que surgieron en los primeros concilios, que se discutieron en los primeros concilios? ¿Cómo se interpreta la divinidad de Cristo frente a estos
estas doctrinas que surgieron en los primeros concilios? Creo que sí, mire, cuando nosotros vamos al concilio de Nicea del 325, ¿sí? Entonces vemos que esa fue una controversia surgida dentro de lo que se llamó la crisis arriana, ¿sí? Eso no lo podemos perder de vista, era la crisis arriana. El arrianismo, como ya se dijo, entonces desafió lo que la mayoría de los cristianos siempre habían creído, y es que Jesús es Dios, ¿sí? Mire usted una cosa aquí que nos llama la atención. Los semiarrianos decían que Jesús había sido creado, pero que era divino, porque traía la misma sustancia divina, o sea, tenía algo de Dios en él, decirlo de alguna manera. Entonces, pues eso como que no era tan chocante, porque la mayoría de la iglesia lo que había creído es que Jesús es Dios, ¿sí? Pero el arrianismo sí venía con todo a negar eso. O sea, el del arrianismo decía, es una criatura y punto, ¿sí? Si lo llamamos Dios, tiene que ser un Dios, pero un Dios mucho menor, en un sentido mucho menor, porque no es de la misma sustancia divina. Entonces el arrianismo enfatizaba que Jesús era una criatura y que era de una sustancia diferente a la sustancia divina del Padre. Decían que Jesús fue la primera creación del Padre, que era un siervo del Padre y era una especie de Dios menor. Y como ya se mencionó, el arrianismo provenía de la llamada teología del Logos, que decía que al Logos o palabra proferida por la boca del Padre se le debía considerar un hijo de Dios. Es decir, era una variante de esa teología del Logos que venía del gnosticismo. Entonces vemos ese asunto la, negando de una vez la deidad de Jesucristo. Eso es lo que hacía el arrianismo. Cuando vemos también el concilio de Constantinopla, del cual ya hemos mencionado, pues el concilio de Constantinopla venía a ratificar el edicto de Tesalónica. Se reunieron fue para eso, para darle un tinte religioso, necesitaban un concilio de obispos para ratificar lo que ya se había hecho por medio de un edicto imperial, ¿sí? ¿Y qué era eso? Que Jesús es una segunda persona divina, coigual, coeterna y cosustancial, pero una segunda persona divina. Entonces, viene también eso a chocar directamente con el mensaje de la Escritura, porque el mensaje de la Escritura es que Jesús es el mismo Dios Padre manifestado en carne, no es ninguna segunda persona divina, es la única persona divina, el único Dios verdadero manifestado en carne, no ninguno segundo, sino el primero y el último, como dice la palabra del Señor. ¿Sí? También, digamos, luego se da el concilio de Éfeso del 431, estamos hablando de lo que se conoce como concilios ecuménicos, es Sí, decir, el de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia. En el porque concilio de Éfeso hay otros ahí, ¿ves? Hay otros concilios que no fueron considerados ecuménicos. eso, que no son considerados ecuménicos, pero nos vamos a centrar en estos cuatro. Y entonces, por ejemplo, en el concilio de Éfeso del 431, entonces la controversia fue por una doctrina llamada el nestorianismo, ¿sí? Y esta controversia ya se dio al interior de lo que era el catolicismo romano. Ya tenemos que saber que ahí lo que se consideraba la iglesia en ese momento era el catolicismo romano, porque el edicto de Tesalónica hizo que a partir de ese momento el que se considerara cristiano era simplemente el que creía en la Trinidad y pertenecía al catolicismo romano, los demás eran considerados herejes, pero esa controversia se dio al interior del catolicismo romano, entonces no podemos olvidar ese punto, tenemos que tenerlo presente. Y ahí llegó o se dio una controversia llamada el nestorianismo a mediados del siglo V. El nestorianismo fue, por lo tanto, como fue dentro del catolicismo romano, pues fue una controversia entre trinitarios, ¿sí? El nestorianismo puede definirse de una manera fácil como la doctrina que enseña dos hijos. Miren, no se nos puede olvidar eso. Dos hijos. El primero es un hijo que es el logos o el verbo divino, ¿sí? Que es eterno. De ahí también entonces nosotros vemos la contaminación con la teología del logos, de la que ya hemos venido hablando, ¿sí? Pero también se hablaba de que, bueno, y ese logos hijo es la segunda persona de la Trinidad, de acuerdo con el pensamiento que ya había para ese tiempo. Pero el segundo es un hijo humano que nació de María, un hombre, ¿sí? Entonces, ese es un hijo humano que nació de María, que es un hombre, dentro del cual vino a vivir el Hijo Eterno, o el Logos Hijo, el Logos Divino, el Hijo Divino. Entonces, el Hijo Eterno no nació de María ni murió en la cruz, pero el Hijo humano
el hombre sí nació de María y sí murió en la cruz. Si se le preguntara, por ejemplo, a un nestoriano qué persona murió en la cruz, respondería que la persona divina del Hijo no murió, pero que sí murió la persona humana del Hijo, hablando por lo tanto de dos personas llamadas el Hijo, una divina y una humana. ¿Sí? Y aunque esa doctrina se le ha atribuido a un hombre llamado Nestorio, es curioso porque Nestorio negó que él hubiera enseñado esa doctrina y sostuvo que se le difamó y se le torció su pensamiento. Sin embargo, el llamado nestorianismo fue condenado en el Concilio de Éfeso en el año 431, ¿sí? Y así se le ha llamado a esa doctrina, la que habla de dos hijos. Esa doctrina del nestorianismo es una doctrina que nosotros la vemos actualmente muy escondida dentro del mundo trinitario. Todavía se encuentra, cuando uno generalmente conversa con muchos trinitarios, ellos hablan de, le pregunta a uno, entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz? No, el hijo humano. Pero había una persona eterna llamada el hijo, entonces, ¿esa no murió? No, 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 el hijo divino no murió. O sea, se ve claramente que ellos están hablando de dos hijos, no de un solo hijo, ¿sí? Y ya para el concilio de Calcedonia, el 451 después de Cristo, entonces, la controversia se dio fue sobre el tema del monofisismo. Monofisismo es una doctrina que niega que en la sola persona de Cristo haya dos naturalezas, una divina y una humana, y también se ha identificado como el eutiquianismo, porque fue promovida en el siglo V por un hombre llamado Eutiques. Monofisismo viene de los términos griegos monos, que es uno, y physis, naturaleza. Y la creencia central es que en Jesucristo solo existe una única naturaleza, la divina. O sea, no hay naturaleza humana. El monofisismo fue condenado en el concilio de Calcedonia del año 451. Entonces, no, eso es lo que nosotros podemos ver así a grandes rasgos de lo que fueron las controversias en esos llamados cuatro grandes concilios, primeros cuatro grandes concilios ecuménicos. Bien, hemos abordado varios aspectos, ¿verdad?, de los concilios y algunas preguntas que ya con lo que he hablado están respondidas. Indudablemente que este asunto, ¿verdad?, era fácil, para nosotros ahora estudiarlo es fácil, sencillo, pero en aquel momento era difícil, ¿verdad? Porque para las discusiones de los primeros concilios ya no están aquellos cristianos primitivos. Es decir, la idea de los grupos, los seguidores de Jesús, los apóstoles, ¿no? Los discípulos que anduvieron con él ya no están. Entonces, que esos, imagínense cómo hubieran visto todas estas cosas, porque todo lo que sucedió después de lo que los apóstoles enseñaron ha sido un descalabro, ¿no?, de todo esto, que en Jesús hay dos naturalezas, pero ¿cuál es la que manda? Bueno, es que manda más la divina. Y hermano, y fíjese que en el fondo nosotros siempre, ¿a quién le damos? Nosotros decimos, ¿verdad? Los unipentecostales, decimos que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. ¿A cuál le damos más énfasis? ¿A cuál le damos más énfasis? A la Sí, divina. por lo general estamos dando más énfasis a la divina, sí. A la divina. Entonces no le damos, nos cuesta concebir al Jesús humano, al Jesús de los evangelios. Pero bueno, y esto que ya nosotros ya no somos ni griegos ni somos judíos, ¿verdad? Ya tenemos otros matices. Sin embargo, pues en el concilio de Nicea, ¿verdad?, que se discute la cuestión con Arrio, ¿verdad? Que Arrio, pues, como prototrinitario, ¿verdad? A mí me parece que Arrio tenía más razón que los trinitarios. Y es una controversia que fue ganada por los trinitarios, pero no desde el punto de vista teológico. La mayoría de los estudiosos de estos asuntos dicen que allí quien ganó fue, la victoria fue política, no teológica, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo esto de Constantinopla
Éfeso y Calcedonia, que continuaron los debates siempre sobre la naturaleza de Cristo, ¿qué enseñanzas de estos concilios, amado hermano, considera usted más relevante? ¿Cuáles pueden ser vistas desde la perspectiva unipentecostal como interpretaciones diferentes de la unicidad divina? Sí, Estamos mire, hablando. hay algo que usted acaba de decir que me parece muy importante y que nosotros debemos enfatizar. Claro, en la controversia contra el arrianismo, mire que no se ganó por los asuntos realmente de las conversaciones o los debates teológicos, sino porque vino el emperador Teodosio y dijo, aquí todo el mundo cree en la Trinidad ortodoxa y punto. Esta Trinidad que acaban de hablar los capadocios, esta es, hay un edicto, el edicto de Tesalónica. El que se me ponga con algo diferente es enemigo del imperio, Sí. es enemigo del Estado. Entonces, acerca de esa Trinidad era que él hablaba y esa era la que él defendía. Por eso sí, fue una cosa impuesta políticamente, definitivamente. Si no, las controversias de pronto se hubieran dado, o digamos, los vencedores hubieran podido ser otros, ¿sí? Pero el asunto fue por una imposición imperial que luego se llevó al Concilio de Constantinopla para simplemente ya ratificar lo que había dicho el edicto imperial, no era nada más. Pero Sí. la pregunta que usted está haciendo es una pregunta muy importante porque, mire, la doctrina unipentecostal o doctrina también conocida actualmente como unicitaria, nosotros sabemos que es exactamente la misma doctrina que fue conocida en los primeros siglos como el monarquianismo. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. En los primeros siglos se conoció como monarquianismo, especialmente a partir del siglo III, ¿sí? A principios del siglo III, que fue un título que utilizaron los mismos cristianos creyentes en la unicidad de Dios de ese tiempo para enfatizar en algo, mire, en la monarquía o en el gobierno del único Dios, de Dios como un solo monarca del universo, de Dios como un solo rey de la iglesia, que es su reino, ¿sí? Un solo rey de la iglesia que es su reino, porque también hay un solo reino y un solo rey. Y se daba en respuesta a las ideas prototrinitarias que hablaban de una dilatación o una extensión de la deidad, primero en un logos hijo y después en una tercera persona. Es decir, el poder, de acuerdo con los monarquianos, no estaba distribuido o dilatado o extendido, sino que se conservaba en uno solo, en el monos, en el monarca, en el único rey, monarca. Monos uno, arca, rey, un rey. Entonces ellos utilizaron el término monarquianismo, no fue una etiqueta despectiva que otros les hubieran puesto, sino que ellos lo usaron con agrado, ¿sí? Lo usaron de buen gusto y lo hicieron para diferenciarse, ¿sí? Del prototrinitarismo que estaba apareciendo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Contrapraxias, capítulo número 3 de la obra de Tertuliano, donde el mismo Tertuliano reconoce que ellos se llamaban los monarquianos. ¿Sí? Muy bien. Durante las controversias cristológicas quedó demostrado que el monarquianismo era la doctrina que mantenía la cristología más alta. ¿Sí? ¿Y por qué la cristología más alta? Porque presentó a Jesucristo como el mismo y único Dios Padre, como el mismo y único Dios Altísimo, manifestado en carne y presente entre los hombres. Es decir, concebía a Jesús como la divinidad más alta, la más grande, ¿sí? La deidad suprema, no un segundo, no una segunda persona, no un sujeto creado, no un logos hijo creado, no, sino que era la máxima deidad. Entonces, el monarquianismo siempre ha sostenido la cristología más alta, la más elevada posible, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para los monarquianos, Jesucristo por identidad no era un individuo diferente al Dios Padre, sino el mismo y único Dios Padre viniendo como el Hijo o el varón perfecto o el postrer Adán. Para los monarquianos, Jesucristo no era un simple hombre, como decían los ebionitas o los dinámicos, ni era la primera y más alta creación, como decían los prototrinitarios en sus versiones semiarriana y arriana, ni tampoco era una segunda persona divina coigual, como lo dijeron los llamados trinitarios ortodoxos. ¿Sí? El monarquianismo o la unicidad fue sostenido por la mayoría de los creyentes
de los primeros siglos, según los propios testimonios de los prototrinitarios que han sobrevivido, como por ejemplo Tertuliano, Hipólito Novaciano y Orígenes, que dijeron que ellos eran la mayoría. O sea, eso lo dijeron los mismos prototrinitarios, con los escritos que sobreviven lo podemos ver. Por ejemplo, Tertuliano en Contrapraxias, capítulo número 3, dijo que ellos, los monarquianos, constituyen la mayoría de los creyentes, así dijo. O sea que en ese tiempo Tertuliano reconoció que ellos, los prototrinitarios, eran la minoría, algo que recién aparecía, pero que la mayoría de cristianos eran los monarquianos, los creyentes en la unicidad de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante ver esas fuentes, porque por lo general la gente que no ha estudiado estos temas y que habla por hablar, que hablan de oídas, de lo que han oído, suelen decir las cosas al revés, suelen decir que los unicitarios no existían en esas épocas, que no aparecían, que no se sabía de ellos, pero resulta que los prototrinitarios son los que dicen que esa gente era la mayoría, ¿sí? Los monarquianos eran la mayoría. Por ejemplo, también Hipólito, otro prototrinitario, en su obra Refutación de todas las herejías, en el capítulo 9, en el libro 9, capítulo 7, dijo que la escuela del obispo romano y monarquiano Calisto, mire que él habla de un obispo romano, ¿sí? De un obispo romano, y lo llama Calisto, dice que él tenía una escuela donde se enseñaba la teología monarquiana, la teología de la unicidad. Y allí dice que a esa escuela asistían multitudes que abarrotaban su escuela y que sus discípulos se multiplicaban. Imagínense lo que admite Hipólito ahí en Refutación de todas las herejías en el libro 9, capítulo 7. ¿Sí? También Orígenes de Alejandría, otro prototrinitario, dijo, por ejemplo, Orígenes lo dijo muchas veces, que los monarquianos eran la mayoría, pero vamos a citar aquí solamente una parte, por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, dijo en el comentario al Evangelio de Juan, capítulo número 2, versículo 3, una obra de Orígenes, dijo lo siguiente, dice, pero Dios, el Logos, es el Dios, tal vez, mire lo que está diciendo él, tal vez de aquellos que le atribuyen todo y lo consideran su padre. O sea, habían personas que decían que el Logos no era el Logos hijo, no, el Logos era el Padre mismo. El Padre mismo, pero como el Padre mismo expresado, y ya lo vamos a ver, expresado a través de sus pensamientos, de sus palabras, de sus intenciones. Entonces dice aquí, de aquellos que le atribuyen todo y lo consideran su Padre. Son aquellos que no conocen nada más que a Jesucristo y a este crucificado. O sea, ellos cuando hablaban de Dios era Jesucristo y nada más. ¿Sí? Claro. Y a este crucificado, considerando que la palabra hecha carne es la palabra completa y conociendo solo a Cristo según la carne. Y dice Orígenes, tal es la gran multitud de los que se cuentan como creyentes. Mire, tal es la gran multitud. No, no dice que era una multitud, no, dice una gran multitud. O sea que los mismos prototrinitarios están reconociendo que los monarquianos eran la mayoría en esa época, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa que vale la pena aclarar y es que por allá por finales del siglo XIX, ¿sí? Con estudiosos en patrística como Adolf von Harnack y otros, ellos comenzaron a enseñar que en la antigüedad hubo dos monarquianismos, dos expresiones del monarquianismo, que uno era el monarquianismo modalístico y el otro era el monarquianismo dinámico. Pero eso fue un invento del siglo XIX, eso realmente no se dio en los primeros siglos porque cuando usted mira en las obras antiguas, los que se llamaban monarquianos eran los creyentes en la unicidad de Dios, no eran otros, ellos fueron los que se identificaron como monarquianos. ¿Sí? Los dinámicos nunca se identificaron como monarquianos en los primeros siglos. Ellos eran dinámicos, creían en la dinamis, en el poder. ¿Sí? Entonces llamar a ellos monarquianos dinámicos es un error, es un anacronismo, es un invento del siglo XIX. Realmente los monarquianos en el tiempo antiguo fueron los creyentes en la unicidad de Dios. Lastimosamente, cuando usted busca en las enciclopedias o en las obras de patrística, muchas veces nosotros vemos esa contaminación del pensamiento y entonces se habla que los monarquianos dinámicos y eso viene para confundir realmente. ¿Sí? Los que hicieron énfasis en el monarquianismo como un título para ellos fueron los creyentes en la unicidad de Dios. Entonces nosotros vemos en estas controversias
cristológicas, ¿sí? Que la divinidad de Cristo era defendida por los creyentes monarquianos de la manera más alta, es decir, es la cristología más alta. No hay ninguna cristología más alta que la cristología de los monarquianos, de los unipentecostales, de la unicidad de Dios. ¿Sí? Esta es la cristología más alta porque presenta a Jesús como el Dios supremo, no como un creado, no como una segunda persona, no como un hombre, que es la cristología más baja, ¿cierto? Cuando ya se presenta como un simple hombre, no, era la más alta, la más elevada, y eso es lo que queda demostrado dentro de las controversias cristológicas. Cuando nosotros vemos los textos de patrística trinitaria, muchas veces ellos tratan de ocultar estas cosas que nosotros estamos diciendo o las dicen de una manera en que no queda muy explícito. Sí las dicen, pero como no muy clara, como entre líneas, como que no se entienda muy bien y las dicen así, pero esta es la realidad. O sea, los mismos testimonios de esos que controvertían contra los monarquianos, contra los unicitarios, ellos dijeron que se trataba de la mayoría de los creyentes de su época. Muy bien. Bueno, me parece que vale la pena, ¿no? Ver las cosas desde la unipentecostalidad, porque es siempre importante, ¿no? El enfoque que se le da, digamos. Nosotros no encontramos nada sobre Arrios, que lo que él dijo realmente, solo lo que dicen sus contrarios. Y eso pues es una limitante para apoyar, digamos, lo que usted está diciendo. En su trabajo, hermano Julio, ¿dónde ubica las tesis de Sabelio? Bueno, dentro de mi trabajo, dentro de lo que yo he podido investigar y en estos días tengo unos adelantos acerca de Sabelio, tengo unas investigaciones que he venido, o una investigación que he venido adelantando acerca de Sabelio, pero que en estos días pienso publicar con más detalles y todo lo que voy a decir acá. Pero hay un trabajo mío publicado en mi blog Fe Bíblica donde se habla acerca de Hipólito de Roma. Hipólito de Roma menciona a varias figuras o a varios maestros destacados dentro de lo que eran los monarquianos. Y para Hipólito, el más destacado de todos era Calisto. Calisto fue el más destacado, Calisto fue el obispo de Roma. Pero antes de ser obispo, él había fundado una escuela de teología, como ya lo dijimos, y en esa escuela de teología se enseñaba la unicidad de Dios. Era una escuela grande, abarrotada, donde asistían multitudes. Dentro de esa escuela de Calisto hubo un maestro llamado Sabelio, ¿sí? Un maestro llamado Sabelio, porque esa escuela asistía a multitudes, por lo tanto Calisto pues no daba abasto, él solo no podía con toda esa actividad docente, ¿sí? Con toda esa actividad para enseñarle a tanta gente, entonces había personas que le colaboraban y ahí estaba un hombre llamado Sabelio. Este Hipólito lo conoció de manera personal a Sabelio, es decir, cuando él da el testimonio de Sabelio, es el testimonio de primera mano, no de que me contaron, que me dijeron, no, porque él lo conoció, ¿sí? Él lo menciona como a alguien que había conocido. Este Hipólito era un hombre prototrinitario, que se había apartado de la iglesia, él esperaba ser obispo, no lo nombraron obispo, entonces él se volvió el primer antiobispo. O sea, el primer prototrinitario de Roma fue también el primer antiobispo de Roma. ¿Sí? Porque lo echaron de la iglesia precisamente por esa doctrina prototrinitaria y además, como ya habíamos dicho, porque él tampoco creía que los adúlteros podían recibir el perdón después del bautismo. Bueno, esas eran las controversias que habían con este señor Hipólito. Este señor Hipólito da un testimonio acerca de Sabelio, donde muestra que Sabelio no era el principal, no era el principal exponente de la unicidad, como mienten descaradamente en algunas personas que no conocen ni saben nada de la historia, sino porque leyeron el libro ¿Cuál camino? De Luis Ayester de Walker, que dice que la unicidad de Dios viene de un hereje llamado Sabelio, que fue excomulgado en el siglo III. Entonces siguen repitiendo lo mismo sin haberse dado a la tarea de ir a leer las fuentes primarias para saber qué podemos decir de ese señor. Entonces, este Sabelio era un hombre que enseñaba la unicidad con otros maestros. Destacado, sí, claro, porque se menciona. Cualquier persona que se mencione en un libro de esa época es porque la Sí, persona era destacada, o si no, no tienen por qué sí. mencionarla, ¿cierto?
Pero resulta que este hombre Sabelio comenzó a enseñar una forma de unicidad distorsionada, diferente, un pseudomonarquianismo, no el monarquianismo, sino un pseudomonarquianismo, una pseudounicidad, donde Sabelio comenzó a confundir las funciones de hijo y de padre, ¿sí? Las confundía. Entonces él habló de que había un continuo hijo padre, y que realmente en la cruz el que murió fue el padre, ¿sí? O sea, es algo así como lo que usted acaba de mencionar hace un rato, donde dice, bueno, si nosotros enfatizamos mucho en la parte divina de Jesús y descuidamos la parte humana, entonces vamos a enseñar más la unicidad. Y justamente eso fue lo que pasó con Sabelio, ¿sí? Entonces, por eso se hablaba de que Sabelio crucificó al Padre, porque decía que si Jesús era Dios y Jesús era el Padre, entonces el que murió en la cruz tenía que ser el Padre, pero entonces no distinguía en la función de hijo, de que como hijo podía morir porque como hijo era hombre. Entonces, eso fue lo que ocurrió con Sabelio. Entonces, cuando Sabelio comenzó a enseñar ese tipo de cosas, Calisto lo llamó, porque Calisto era el maestro más grande de la universidad, de acuerdo con Hipólito. Y luego Calisto llegó a ser obispo, precisamente. Entonces, cuando Calisto ya fue obispo, bueno, se dice que Calisto ya lo había reprendido antes y parece que Sabelio como que estaba corrigiendo las cosas, ¿sí? Todo eso está en la refutación de todas las herejías de Hipólito en el libro 9, ¿sí? Ahí donde se encuentra esto. Entonces, le dijo Calisto, bueno, estás enseñando mal, Sabelio, corrige estas cosas. Y Sabelio dijo, bueno, está bien, pero luego volvió otra vez a declinar y a enseñar mal. Entonces Calisto lo llamó y le dijo, no puede seguir, lo vamos a excomulgar, y lo excomulgó. Entonces, ese es Sabelio y por eso fue excomulgado. Entonces, lo que se dice generalmente por parte del mundo trinitario, que no entiende, no sabe o no investiga, porque la gente que investiga no dice estas cosas, es que la unicidad de Dios proviene de un hereje llamado Sabelio que fue excomulgado por Calisto, el obispo Calisto, en el siglo III, pero le hacen creer a la gente que Calisto era trinitario. Pero Calisto era el más grande de los monarquianos, el más grande de los unicitarios en ese momento, el más grande, si podemos decir, de la doctrina unipentecostal, o sea, era el más grande de todos. Y lo que vio fue a Sabelio enseñando un pseudomonarquianismo, una pseudo-unicidad, una unicidad mentirosa, falsa, y entonces lo excomulgó por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sabelio enfatizaba mucho en la parte divina de Jesús y descuidaba su rol humano. Entonces ahí comenzó todo ese error de parte de Sabelio. Entonces, cuando muchas personas hablan acerca de Sabelio, nos quieren decir que nosotros somos sabelianos y que nosotros somos al Padre y que nosotros somos patripacianos. No, que somos arrianos, que somos de Eso, todo. incluso nos dicen que negamos el Hijo, que porque Sabelio negó al Hijo y entonces que nosotros no negamos al Hijo. Entonces, ahí aparece Sabelio, que mire que Sabelio también aparece entonces dentro de las controversias cristológicas también, porque enfatizó mucho en la parte divina y se olvidó de la importancia de la parte humana de Jesucristo también. Eso fue lo que ocurrió Claro. con Sabelio. Y lastimosamente, con el tiempo, cuando el trinitarismo ortodoxo se volvió la doctrina imperial a través del edicto de Tesalónica, entonces comenzó una difamación contra los monarquianos llamándolos sabelianos, ¿sí? Y diciendo, como un hombre excomulgado por allá por el siglo III, un hombre al que le cayó la desgracia, entonces todos los seguidores o que se parezcan así como en ese pensamiento son sabelianos. Es un error, es una difamación, Sí. pero esa investigación la estoy trabajando con más fuerza, pero en el artículo de Hipólito de Roma ya va avanzando. O sea, la realidad es que yo estoy esforzándome por escribir una obra de patrística que abarque los primeros 4 siglos, que ya he empezado a trabajar, que no la empecé de una manera cronológica, sino que empezó con artículos publicados así de manera individual, pero que después me di cuenta que los puedo formar o los puedo volver un libro. Entonces, he estado trabajando en eso y en el próximo artículo que pienso publicar va a ser sobre el tema de Sabelio, que va a tener muchísima información, para que estén pendientes de mi blog Fe Bíblica y Claro que también de sí. las publicaciones que yo voy haciendo en mi canal de videos de Fe Sí, Bíblica. sí, Sí, claro. señor.
Bien, ya para ir terminando, hermano, desde la perspectiva unipentecostal, ¿verdad? ¿Cómo influye todo este paquete de la comprensión de la unicidad de Dios en la vida de fe de los creyentes y la práctica cristiana hoy? Bueno, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que la doctrina de la unicidad la doctrina de la unicidad de Dios es fundamental, ¿sí? Inclusive, vamos a decirlo así como lo dijo Dionisio de Roma. Dionisio de Roma, que también era un monarquiano, un obispo romano, de por ahí del 360, dijo que la monarquía, dijo él, es la enseñanza más augusta, o sea, la enseñanza más grande, más venerable, la enseñanza mayor de la iglesia de Dios. Lo dijo así. Dijo, cualquiera que enseñe tres hipóstasis, dijo Dionisio de Roma, hablando de los trinitarios, imagínense, dice, cualquiera que enseñe tres hipóstasis está destruyendo la monarquía, que es el anuncio más augusto de la iglesia de Dios. Entonces vamos a tomar las palabras de él, ¿sí? Para tomarlas con fuerza, porque es que se nos ha dicho que los monarquianos no existían y resulta que Dionisio de Roma también fue un obispo que también creía en la unicidad de Dios, porque todos esos obispos romanos de los primeros siglos crean en la unicidad de Dios. Ahí tengo mis publicaciones en el blog Fe Bíblica, donde hablo de la controversia entre los dos Dionisios, Dionisio de Roma y Dionisio de Alejandría, que también los invito a que lo lean para que se enteren qué creía Dionisio de Roma y qué creía Dionisio de Alejandría, y cómo este Dionisio de Roma desafió al trinitarismo. En ese momento digo, enseñar tres hipóstasis es desafiar al monarquianismo, que es la enseñanza más augusta de la iglesia de Dios. Entonces, no es una cosa menor, no es una cosa pequeña, es una cosa muy importante. ¿Y por qué razón? Mire, porque la doctrina de la universidad es fundamental por varias razones. Bueno, la primera, porque nos lleva a obedecer el principal de todos los mandamientos, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando a Jesucristo le preguntó cuál era el principal mandamiento, dijo, este es el principal mandamiento. O sea, si usted no cree el principal mandamiento, ¿cómo va a creer los demás? O bajo qué sustento va a decir que están parados en los demás mandamientos de la fe cristiana. Algunas personas dicen, no, es que debes amar a tu prójimo como a ti mismo y no lo vayas a lastimar, ni le digas nada de doctrina, ni lo ofendas. Es mejor que hables de otras cosas, del amor, de la empatía, miremos los puntos de acuerdo donde podemos converger y todas esas cosas. Pero resulta que si yo me dedico a ese asunto, realmente no lo estoy amando, porque realmente el amor por el prójimo se expresa en que cuando yo lo veo mal, lo veo muerto, yo lo ayudo. Porque justamente cuando Jesucristo dio la aplicación de ese mandamiento, habló del buen samaritano, que cuando vio a un hombre muerto, ¿cierto? Fue y lo socorrió. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la doctrina divide, sí, la doctrina divide la verdad del error. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener miedo a seguir anunciando la doctrina, porque la doctrina siempre divide, es la verdad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer énfasis en la verdad. Entonces, el principal mandamiento es ese. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y lo amarás. Muchas veces la gente solamente dice que el principal mandamiento es la segunda parte. Amarás al Señor tu Dios. Se les olvida la primera. Pero el mandamiento es completo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y lo amarás. Entonces, solo al reconocer que Dios es uno y nada más que uno, pues se le puede amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por ejemplo, la gente que cree que Dios es más de una persona divina tiene confusiones acerca de a cuál persona se debe amar más. Y entonces hablan de un amor repartido entre tres o entre dos, pero no de un amor absoluto, concentrado en un solo individuo divino, y por eso tienen graves problemas para aplicar en sus vidas el principal mandamiento. ¿Sí? Y, por ejemplo, otra razón por la cual la unicidad de Dios es bastante importante es porque nos lleva a comprender la profundidad del mensaje evangélico, el gran amor de Dios, que nos dice que Él nos ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito en rescate por nosotros.
pero bíblicamente hablando, ese Hijo unigénito es Dios mismo, el Padre mismo viniendo manifestado en carne como el postrer Adán o el varón perfecto, de tal manera que comprendemos con todo el corazón las palabras del profeta que dijo, Dios mismo vendrá y os salvará en Isaías 35:4, y las del apóstol que dijo, el apóstol Pablo que dijo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Es decir, una persona que cree en la unicidad de Dios vivirá una vida plena con Dios al obedecer el Evangelio. El que no cree en la unicidad de Dios tiene graves problemas para cumplir con el principal mandamiento y para captar la profundidad del Evangelio. Y definitivamente el que no cree en la unicidad de Dios va a sostener unas cristologías que son de tipo medio o de tipo bajo, porque la cristología más alta es la cristología de la unicidad de Dios, donde Cristo es presentado como el Dios altísimo, como el Padre omnipotente. Entonces, por eso es que es importante recalcar en la unicidad de Dios y en la enseñanza de la unicidad de Dios. Muy bien, hermano. Ha sido, creo que hemos agotado, no agotado, sino el tiempo de nosotros. Pero el tema queda en veremos, ¿verdad? Porque hay tanto que discutir sobre esto, ¿no? Y sobre todo verlo como lo estamos enfocando acá, ¿no? Es decir, no verlo como lo dicen los trinitarios, ¿no? Que a veces confunden muchas cosas. ¿Qué consejos le daría a pastores y a líderes para enseñar estas doctrinas sin confundir al creyente? Bueno, pues yo les diría a los pastores, líderes, maestros de la fe, que sean muy diligentes en estudiar e investigar la verdad bíblica de la unicidad de Dios, tanto en sus aspectos bíblicos como en sus aspectos históricos, y haciéndolo con temor y temblor, sometidos ante la poderosa mano de Dios. Es muy necesario que quien instruye a los miembros de una iglesia también tenga muy buena comida o alimento doctrinal que impartir Claro. a la gente que está instruyendo. Por lo general en nuestras congregaciones se usa más el mensaje de tipo devocional, pero pocos son los instructores que verdaderamente profundizan en la doctrina, de tal manera que vemos nosotros que hay mucha gente que lleva años y años en nuestras congregaciones tomando y tomando leche espiritual, pero no pasan a comer comida sólida porque tampoco se las están ofreciendo. ¿Sí? Sí. Estos temas, por ejemplo, doctrinales, a veces la gente no los recibe con mucho agrado fácilmente o en un principio, porque hay que estar entrenado para recibirlos, ¿sí? Claro. Porque todavía son niños espirituales, porque al que está todavía en el proceso de formación, pues no se le puede dar el alimento sólido, sino que se le tiene que Sí. dar leche y por eso muchos no lo pueden comer o les es fastidioso o les es complicado, pero hay que comenzar a hacerlo porque así como cuando a un bebé digamos, ya llega el momento, hay que empezar a darle comida sólida y si se le sigue dando leche va a ser un problema. Es decir, para que se alimente y crezca bien, hay que darle Sí. entonces alimento sólido. Entonces, una Claro. preparación e instrucción seria, juiciosa, diligente y reverente formará maestros y discípulos fuertes que llevarán la verdad de Dios a un mundo necesitado que ha sido engañado por la maldad y por la falsa doctrina. Mire usted, Sí. eh, cómo en una conversación como esta, en un momento nosotros derribamos tantos pitos que se han repetido, que se han enseñado y como la gente no escucha esta palabra enseñada por maestros que están profundizando en la verdad, repiten y repiten las mismas mentiras, los mismos errores acerca de Sabelio, acerca de Arrio, acerca de los prototrinitarios, acerca de la Trinidad ortodoxa, acerca de tantas cosas, pero aquí nosotros hemos venido aclarando muchos puntos y por eso es importante que estas investigaciones se hagan, que la gente aprenda y que nosotros podamos realmente perderle el miedo a estos asuntos históricos, porque anteriormente, por ejemplo, nos decían, no, que los asuntos históricos, nos decían digamos, los oponentes a nuestra fe, son Sí. contrarios a ustedes, pero resulta que cuando nos metimos a profundizar en esto, nos hemos dado cuenta que al contrario, la historia nos favorece por completo y lo que termina perjudicando es a todas esas doctrinas que vieron a Jesús como alguien menor que el Dios altísimo, que el Dios soberano, que el Dios Padre en una cristología media o baja, donde ya lo presentaban o como un semidios o como una segunda persona o como simplemente un hombre, cuando la palabra de Dios siempre lo presentó
como el Dios Altísimo que vino a salvarnos, y así también lo creyeron la mayoría de los cristianos de los primeros siglos. Entonces debemos nosotros estar orgullosos de creer en la verdad que siempre se ha defendido, a pesar de que el enemigo la ha querido ocultar, la ha querido rebajar, la ha querido por debajear. Hoy nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de enseñar esto a un mundo perdido, sobre todo a un mundo académico, lastimosamente, ¿sí?, que también ha sido engañado, pero que comienza a despertar. Y nosotros tenemos que Sí, estar colaborando, porque también hay que decirlo, llama la atención de muchas publicaciones de estudiosos de historia de la iglesia que son trinitarios que ya comienzan a revelar, ¿sí?, que sí. los creyentes de la mayoría de los creyentes de los tiempos antiguos eran gente de la unicidad de Dios. Ya también lo han comenzado a revelar. Entonces, eso da mucha alegría, pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y ojalá que Sí. la gente, los maestros, los líderes, los pastores, los teólogos supieran todas estas cosas, ¿sí? Y que aumentara la investigación alrededor de estos temas para que nosotros seamos también los que hablemos y no dejemos que sean otros los que hablen acerca de nosotros. Nosotros hemos permitido que otros hablen acerca de nosotros, que ellos creen esto, Sí, no, no, y difaman nuestra creencia y dicen que nosotros creemos lo que no creemos y nos hemos quedado callados y no lo podemos seguir permitiendo más. Nosotros tenemos también que sí. hablar, nosotros también pensamos, nosotros también estudiamos, nosotros también somos inteligentes, nosotros también podemos investigar y podemos profundizar, y gracias a Somos Dios por las, académicos. Sí. y por las escuelas de teología, de formación unipentecostal que están trabajando y los hermanos que trabajan en esto. Gracias al Señor por los que hacen esta labor, este trabajo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, usted me dio una idea. Imagínese botando los mitos, ¿verdad? Sobre lo que se dice Sí, de la unicidad de Dios. sí, Verlo sí. desde esa perspectiva es interesante. No, mire, hermano William Ulises, hace poco publiqué, no lo alcancé a decir antes, pero hace poco publiqué una obra sobre el Concilio de Nicea, un Sí, libro, sí, sí, donde estoy demostrando que el Concilio de Nicea fue un concilio liderado por gente que creía en la unicidad de Dios, por los monarquianos. Si los monarquianos eran la mayoría de creyentes, como lo dijeron los protos trinitarios, pues era de esperarse que el primer concilio, el primer gran concilio, fuera dirigido por gente que creyera en la unicidad de Dios, y justamente eso fue lo que ocurrió. Fue dirigido por los presidentes del concilio, fueron Ocio de Córdoba y Eustacio de Antioquía, que eran dos monarquianos, y el máximo orador contra los arrianos fue Marcelo de Ancira, que era otro grande monarquiano, ¿sí? Entonces, todo eso lo estoy contando ahí en esa obra, porque se han dicho también muchos mitos alrededor del Concilio de Nicea, donde dicen que allá se formó la Trinidad y que allá fue donde sí. el catolicismo romano, y no es cierto, ni lo uno ni lo otro. Otra cosa que nos dicen es que el gran oponente, el gran orador del Concilio de Nicea fue Atanasio de Alejandría. Mentira, no Sí, podía ser el gran orador, porque él era apenas un muchacho de 27 años y ni siquiera era obispo, era un presbítero, y en el concilio los que tenían voz y voto eran los obispos. O sea, muchas mentiras alrededor de la historia de la iglesia se han repetido, el pueblo las repite, las dice porque la oyeron por allá en algún momento y se sigue repitiendo, y nosotros también en algún momento las repetíamos, pero llegó un momento en que dijimos, vamos a mirar, vamos a examinar las fuentes, vamos a ir a, a las fuentes primarias, vamos a revisar qué es lo que se dice allá, no vamos a estar esperando que todo venga por el filtro de los... de los historiadores eclesiásticos trinitarios o católicos, y comenzamos a descubrir cosas impresionantes. Yo cada vez que me meto en esto cada vez que se mete uno en un nuevo artículo, en una nueva investigación, uno queda boquiabierto de cuánta riqueza hay, de cuánta riqueza histórica y doctrinal hay en esa documentación para el beneficio nuestro. Entonces es un campo que nosotros tenemos que realmente sumergirnos en él. y explotarlo. Realmente debemos hacerlo. Nosotros los teólogos pentecostales del nombre de Jesús tenemos que hacerlo, porque tenemos que ayudar a la gente a que la gente entienda la verdad. Entonces nos dicen a nosotros, Sí. es que ustedes se volvieron revisionistas históricos. Bueno, sí, es que la historia hay que revisarla, Hay que revisarlo. porque las pruebas de pronto se han interpretado de una manera inadecuada,
Pero nosotros viendo las pruebas ahora nos damos cuenta que se ha contado mal la historia, que se ha dicho mal, que Sí, todo era al revés de como lo ha contado el catolicismo romano y como los trinitarios evangélicos aprendieron del catolicismo romano para defender su Trinidad, entonces siguieron repitiendo las mismas cosas de ellos. Tiene que sí, aparecer alguien mostrándoles que eso es diferente, que así no fue, ¿sí? Que claro. el asunto es distinto y que la iglesia monarquiana o unicitaria era la mayoría en aquellos primeros siglos, hasta que vino un edicto de un emperador llamado Teodosio, y ahí entonces las cosas cambiaron a través de la fuerza política, no de los debates, de las controversias eclesiales, sino a través del poder del imperio. Realmente eso fue lo que Mm. ocurrió. Sí. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Queremos agradecer de todo corazón, ¿verdad?, a nuestro hermano Julio César Clavijo por este tiempo de enseñanza, este diálogo tan enriquecedor que hemos tenido, que hoy pues hemos recorrido ese camino, esos primeros siglos de historia que encontramos las controversias cristológicas y las decisiones que se tomaron en estos concilios, pero sobre todo hemos afirmado una verdad que permanece, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Este conversatorio nos recuerda que la historia no solo se estudia para conocer el pasado, sino también para fortalecer nuestra fe y afirmar nuestra convicción de que el único Dios que existe se reveló en Jesucristo. Muchas gracias, hermano Julio César, por su participación con nosotros y esperemos que nos volvamos a encontrar cuando tenga algo que decirnos más. Podemos hablar otro diálogo que me parece muy interesante. Así es que sus últimas palabras. Y quedo muy agradecido con su invitación. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias por la invitación que me ha hecho. Me siento muy honrado de haber participado con usted en este conversatorio y saludo a todos los hermanos del Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales, ICAETS, Sí, hermano. animándolos a que sigan adelante con su formación teológica y que siempre estén creciendo en el conocimiento del Señor, que es algo muy enriquecedor y muy bello porque tiene beneficio no solamente para este tiempo presente, sino para la vida eterna. Amén. Muchísimas Sí, señor. gracias. Muy bien, hermanos. También agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos han acompañado a través de esta transmisión, su participación, sus preguntas. Realmente hay muchas cosas que a los hermanos pues no les gusta preguntar, ¿verdad? Pero tenemos un buen grupo de hermanos que estuvieron aquí con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, estimados hermanos, y nos vemos en un próximo conversatorio, si Dios así nos permite. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Julio César. Bendiciones para usted y nuestros mejores deseos de paz y bien para usted y su familia. Que Dios les bendiga y un saludo a los hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Que Dios les bendiga.